Me parece que sí. A ver. Hola amigos de las motos y motores. Bueno, les quiero contar que tuve un problema serio, acá con la chinita. Resulta que se me desenroscaba las tuercas. La segunda tuerca iba muy floja en la rosca, iba demasiado floja. Y cuando lo apretaba para darle dureza, al poco tiempo tocaba otra vez. Miren cómo quedó, ¿verdad? Se puede enfocar acá más de cerca. Esto fue que rozaba la rueda acá, en lo que sería el polín, le llaman a esto, ¿sí? Y también rozó en la caja del filtro de aire. Porque ven, la rueda está adelantada y acá tiene menos distancia, ¿ven? Que acá al final. O sea, tiene que estar esto más atrás o esto más adelante para que la rueda trabaje bien. Bueno, les paso a contar. Lo apreté, le di la dureza y le digo, le voy a dar una puntada con la soldadura para que no se corra más. Es un material tan débil, tan endeble, que se pinchó y empezó a salir el líquido hidráulico, ¿sí? Le digo, esto no sirve más, digo, no sirve este invento. Entonces quiero empezar a mostrarles un problema. Muchos discuten que el ingeniero, que los ingenieros trabajan en esto y saben. En realidad no saben porque modificaron. Les voy a empezar a explicar, a ver si lo puedo dibujar acá. Vamos a poner que esta es la horquilla, ¿no? Acá iría la rueda. Al poner acá, ¿sí? Esta suspensión, acá sometemos a mucha fuerza esta parte, demasiada. Hay modelos de motos que está cortando este tornillo que hace de eje, lo corta. Y si me llega a pasar eso a mí en un lugar lejano, ¿cómo hago para solucionarlo? Hay que descolgar todo el amortiguador para poder cambiar el eje este, y hay que ver si uno lo consigue. Entonces los genios, los ingenieros, modificaron esto, después se dieron cuenta del error, entonces modificaron, pasaron a hacerlo así. Esta es la horquilla, ¿no? La horquilla trasera de suspensión, acá va el buje, hicieron algo así. Y en lugar de ir como estaba acá, así, va, o sea, aquí tenemos, para que lo dibujo un poco mejor, acá tenemos el tanque de combustible, acá estaría el asiento, y pasa a estar en esta posición, o sea, pasaría a estar acá. Acá le hicieron unos refuerzos así. Entonces ahí sí la fuerza se transmite distinto, hace más palanca desde acá, es una palanca más larga y no sometemos a tanta presión esto, ¿sí? Bueno, entonces yo, como soy una persona a la antigua, hice una modificación. Al paso que la cámara me enfoque así unos saluditos. Hice una modificación a la vieja escuela, ¿no? Nosotros las motos viejas que teníamos, usábamos este sistema, hacíamos cross, hacíamos speedway. Este es el asiento, conseguí el asiento para hacer la moto con el motor estacionario que tengo ahí, ¿ves? Tan carísimos, pero yo dije algún día va a aparecer alguna oportunidad, y apareció, entonces sin dudarlo lo compré, acá lo tengo ya. Bueno, esto es para otro momento. Entonces quiero mostrarles acá, miren lo que hice. Muchos dicen es una cosa de locos, pero esto es el mejor sistema que hay. Aparte lo que ahorré en peso, porque lo que pesa ese monoshock a lo que pesa esto, y no sé, la mitad de peso saqué. Entonces yo sabía que iba a tener un problema con el escape al hacer esto, porque el escape viene acá, el silenciador, entonces ese es un problema. Yo pensé, digo, bueno, iría así, esto lo corto acá, lo uno, entonces este me va a quedar ahí me va a quedar, y de acá me va a hacer una curva, otra contracurva, y conectado acá al escape, lo que sea el escape, ¿sí? Y la otra opción es, como están los dos modelos de esta moto, la que es tipo cross
y la que es de calle, ¿no? El tipo CG, digamos. Y es el mismo motor. Entonces yo puedo comprar el escape de la otra moto, que es con una curva amplia, y ponerlo acá abajo, ¿sí? Ponerlo acá abajo como la moto de calle, ¿sí? Así que bueno, voy a ver ahora los precios de cuánto están esos escapes antes de modificar este, porque es todo nuevo. También tengo este está completamente vacío adentro, va a hacer más ruido. Pero también podría, no hay que sujetarlo acá, porque esto tiene movimiento, vamos a romper todo, tiene que venir del cuadro, ¿sí? Para sujetar. Bueno, ya vamos a ver esto, ¿qué vamos a hacer? Pero les digo que yo antes no podía levantarla de lo pesada que era. Y ahora, yo miren, he eliminado mucho peso, muchísimo. Más, yo tengo que andar en ruta y tengo que llevar muchas herramientas. Voy a hacer un trabajito entre martillo, máquina de agujerear, amoladora, un bidón de combustible también, porque en la carretera la estación de servicio venden un combustible muy de mala calidad, entonces más vale llevar una provisión de combustible bueno. Entonces, ¿qué más? Ah, miren el detalle, se cortó el resortito del stop de freno, es el que tira, no está, desapareció. Este se cortó andando. Bueno, a esto lo vamos a tener que reemplazar. Bueno, esto es todo. No queda más nada, a ver, no. Aparte este también es regulable, ¿eh? Acá está lo más blando. Pero está en lo más blando y sin embargo es bastante duro, Yo peso 80 kilos. Sí. Buen día. Hola, ¿cómo están? Yo peso 80 kilos, Y está bien firme, ¿sí? Me gusta que eliminé mucho peso. Bueno, eso es lo que más me agrada. Bueno, esto es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias.